Hola, soy Juan Mejía, bienvenido a otra edición de video tutorial. En esta ocasión se explicará la medición de resistencia, voltaje de corriente directa y corriente alterna mediante la simulación de un circuito resistivo en el software Every Circuit. De acuerdo a la página de internet de Every Circuit, dicha aplicación está disponible para iOS, Android y Chrome. Seleccionar el icono del software Every Circuit. A continuación, daré una explicación breve de la interfaz de usuario del software Every Circuit. Antes de poder usar la aplicación, esta le pedirá crear una cuenta utilizando su email. Esta aplicación tiene una versión gratis y otra de paga. La única diferencia es que la versión gratis tiene ciertas limitaciones relacionadas a la cantidad de componentes a utilizar, así como el tipo de componentes que se puede utilizar en la simulación. Una vez que se creó la cuenta en Every Circuit, se tendrá acceso a usar la aplicación. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el menú principal, el cual cuenta con todas las opciones disponibles en Every Circuit que ayudan a la creación y simulación de los diagramas eléctricos que se elaboran en dicho software. En este video tutorial explicaré de forma breve algunas de las opciones para la creación de un diagrama eléctrico. En Examples cuenta con diversos circuitos preelaborados que ayudan al usuario a familiarizarse con la aplicación. Workspace es el espacio donde se encuentran los diagramas eléctricos que han sido guardados en su dispositivo móvil. En Community se encuentran aún más ejemplos compartidos por otros usuarios. Se cuenta con dos listas: la de ejemplos que han sido compartidos recientemente y los ejemplos más populares, es decir, los que tienen mayor cantidad de visitas por otros usuarios. En Trash se encuentran los diagramas eléctricos que fueron borrados recientemente del dispositivo móvil. Después de la breve explicación del menú principal, a continuación se explicarán los pasos a seguir para crear un diagrama eléctrico. El primer paso es seleccionar la creación de una nueva hoja de diagrama eléctrico seleccionando el icono que se encuentra en la parte superior derecha. En la parte superior de la hoja se encuentran los símbolos eléctricos de los diversos componentes que se pueden agregar en el diagrama eléctrico. En la parte inferior se encuentran las opciones de regresar al menú principal, iniciar con simulación, guardar diagrama eléctrico en el dispositivo móvil y por último, capturar en una imagen el diagrama eléctrico que se encuentra en la pantalla. Ahora solo falta agregar los componentes que conforman el diagrama eléctrico. En este caso son 3 resistencias y una fuente de voltaje de corriente directa. Para esto, seleccionar 3 veces el símbolo de la resistencia que se encuentra en la barra de los símbolos eléctricos. En la parte inferior cambian las opciones. El icono de la herramienta es para cambiar el valor de la resistencia seleccionada. Una vez que se selecciona dicho icono, podrá modificar el valor arrastrando la flecha que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. El valor de la resistencia disminuye si se arrastra en el sentido contrario de las manecillas del reloj y aumenta si se arrastra en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso, arrastraremos la fecha en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta obtener el valor de 200 ohms. Se pueden hacer ajustes más finos seleccionando el icono más o menos hasta llegar el valor deseado. Ahora modificaré el valor de las otras 2 resistencias restantes con 220 ohms cada una.
Por último, agregaré la fuente de voltaje de corriente directa, seleccionando dicha fuente en la barra de los símbolos eléctricos. En la parte inferior de la pantalla se activan diversas opciones relacionadas a una fuente de voltaje. La primera es de corriente directa, luego le sigue la de corriente alterna y después la de un pulso. En este caso seleccionaremos la opción de corriente directa. Por default tiene un valor de 1 volt. Arrastrando la flecha en el sentido de las manecillas del reloj, se seleccionará el valor de 10 volts y, si es necesario, hacer los ajustes finos utilizando los símbolos más y menos. Una vez que los componentes se agregaron a la hoja del diagrama eléctrico, el siguiente paso es hacer las conexiones eléctricas entre los componentes. Empezaremos por las resistencias de 220 ohms, arrastrando dichas resistencias a la parte derecha del diagrama eléctrico. Ahora tocar la terminal superior de una de las resistencias de 220 ohms y posteriormente tocar la terminal superior de la segunda resistencia de 220 ohms. Después tocar la terminal inferior de una de las resistencias de 220 ohms y posteriormente tocar la terminal inferior de la segunda resistencia de 220 ohms. Ahora las resistencias de 220 ohms se encuentran conectadas eléctricamente en paralelo. El siguiente paso es hacer la conexión eléctrica de la resistencia de 200 ohms. Seleccionar dicha resistencia y girarla 90 grados, seleccionando el icono de las flechas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y después arrastrar a un lado de la resistencia de 220 ohms. Posteriormente, tocar la terminal de la derecha y tocar la terminal superior de la resistencia de 220 ohms para hacer la conexión eléctrica entre ambas resistencias. Ahora se hará la conexión eléctrica de la fuente de voltaje. Primero seleccionar la fuente de voltaje y arrastrar cerca de la resistencia de 200 ohms. Seleccionar la terminal superior de la fuente y después seleccionar la terminal izquierda de la resistencia de 200 ohms. Después seleccionar la terminal inferior de la fuente y posteriormente seleccionar la terminal inferior de la resistencia de 220 ohms. Para terminar con la conexión del diagrama eléctrico se conectará la tierra. Para esto primero hay que seleccionar la tierra y arrastrar para centrarla con respecto al nodo de la resistencia de 220 ohms. Ahora seleccionar la terminal de la tierra y hacer la conexión eléctrica con el nodo de la resistencia de 220 ohms. Si por algún motivo considera crear más espacio entre los componentes, entonces se pueden acomodar dichos componentes aún después de haber hecho las conexiones eléctricas. Por ejemplo, seleccionar y arrastrar la resistencia hacia arriba. Después seleccionar y arrastrar resistencia de 220 ohms hacia arriba también. Y por último, seleccionar la fuente de voltaje hacia arriba. Este movimiento es solamente estético, es decir, si no se hubiese hecho el acomodo de los componentes, de todas maneras el software Every Circuit hubiera obtenido el mismo resultado durante la simulación del diagrama eléctrico. Ahora se guardará en un archivo el diagrama eléctrico hecho en el dispositivo móvil. Para esto no debe de haber ningún componente seleccionado, por lo tanto seleccionar un espacio vacío de la pantalla. Esto hará que en las opciones disponibles de la parte inferior de la pantalla aparezca el icono de un folder. Al seleccionar dicho icono aparece una pantalla nueva en la cual aparecen las opciones de título del archivo, descripción del archivo y por último si quiere que dicho diagrama eléctrico sea público, es decir, que otros usuarios lo puedan descargar a sus dispositivos móviles o que sea privado. Por tanto, dicho archivo solo se encontrará disponible en su dispositivo. No podrá ser visto por alguien más en otro dispositivo. Seleccionar Title y poner nombre al archivo. Por ejemplo, lo pueden nombrar como circuito resistivo CD.
un archivo privado y en descripción tendrá medición de resistencia, voltaje y corriente directa. Para terminar, seleccionar Done y por último seleccionar Save. Después de esto, solo tendrá que seleccionar el icono de la carpeta que se encuentra en las opciones de la parte inferior de la pantalla y seleccionar Save para guardar futuros cambios que se hagan en el diagrama eléctrico. Con esto terminamos por completo con la creación del diagrama eléctrico del circuito. Ya que las conexiones del diagrama eléctrico del circuito se han hecho, el siguiente paso es llevar a cabo las mediciones con instrumentos virtuales mediante la simulación. Primero agregaremos el instrumento virtual del voltímetro que está dentro de la barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Seleccionar el símbolo eléctrico del voltímetro, colocarlo sobre la resistencia de 200 ohms, girarlo, seleccionar la terminal izquierda del voltímetro y después seleccionar la terminal izquierda de la resistencia de 200 ohms. Ahora seleccionar la terminal derecha del voltímetro y después seleccionar la terminal derecha de la resistencia de 200 ohms. Hacer lo mismo en las resistencias de 220 ohms. Ahora, para obtener la medición de voltaje en la resistencia de 200 ohms, solo falta hacer clic sobre el icono Play, que se encuentra en las opciones de la parte inferior de la pantalla. Como se puede observar, la medición de voltaje en dicha resistencia nos arroja un valor de alrededor de 6.45 voltios. Durante la simulación también se indica el sentido de la corriente en el circuito, así como la magnitud de la corriente en cada componente. Para detener la simulación solo basta con seleccionar el icono pausa, que también se encuentra en las opciones de la parte inferior de la pantalla. Una vez que se hizo esto, el flujo de la corriente se detiene. El valor de la caída de voltaje en ambas resistencias de 220 ohms es de 3.55 voltios. Esto se debe a que se encuentran conectadas en paralelo. Con esto terminamos con la medición de voltajes en las resistencias. A continuación se hará la medición de la resistencia total que ofrece el diagrama eléctrico a la fuente de voltaje de corriente directa. Primero se removerán los 3 voltímetros que se utilizaron para medir voltaje en las resistencias. Seleccionar el voltímetro de la resistencia de 200 ohms y seleccionar el icono de basura que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Hacer lo mismo con el resto de los voltímetros. Ahora seleccionar el símbolo eléctrico del ómetro y arrastrarlo a la izquierda de la fuente de voltaje. El siguiente paso es remover la fuente de voltaje, puesto que solo queremos medir la resistencia total del circuito, para lo cual solo se ocupa que estén presentes las resistencias. Seleccionar la fuente de voltaje y después seleccionar el icono de basura que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Ahora conectar las terminales del ómetro donde estaba conectada la fuente de voltaje. Para obtener la medición solo falta seleccionar el icono de Play para iniciar con la simulación del diagrama eléctrico. Como se puede observar, la medición de la resistencia total nos arroja un valor de 310 ohms. Hacer clic sobre el icono de pausa para detener la simulación.
Con esto terminamos con la medición de la resistencia total del circuito. A continuación será la medición de corriente en el diagrama eléctrico. Primero se removerá el ómetro, que se utiliza para medir la resistencia total. Agregar de nuevo la fuente de voltaje de 10 volts y hacer las conexiones correspondientes de la fuente de voltaje al circuito. Ahora seleccionar Play para iniciar con la simulación del circuito con la fuente de voltaje de 10 volts. El valor de las corrientes se muestran automáticamente en todas las ramas del circuito. Como se puede observar, la medición de la corriente en las resistencias de 220 ohms es el mismo valor, puesto que el valor de ambas resistencias es exactamente el mismo, 220 ohms. Para detener la simulación, hacer clic sobre el botón pausa. Otra manera de medir la corriente en una de las ramas del circuito es utilizando el amperímetro. Ahora agregaremos el instrumento virtual del amperímetro para medir la corriente que pasa por la resistencia de 200 ohms. Seleccionar el amperímetro de las opciones de la barra superior. Después seleccionar la conexión entre la fuente de voltaje y la resistencia de 200 ohms. Ahora seleccionar el icono de la tijera para remover la conexión. Y por último, conectar las terminales del amperímetro tanto a la resistencia de 200 ohms como a la fuente de voltaje de 10 volts. Como se observa, el amperímetro ahora está haciendo un tipo de puente entre la fuente de voltaje y la resistencia de 200 ohms, lo cual hará que la corriente proveniente de la fuente de voltaje pase a través del amperímetro antes de pasar por la resistencia de 200 ohms. Esto es lo que permite que el amperímetro pueda hacer la medición del valor de la corriente. Ahora, para obtener la medición, solo falta hacer clic sobre el icono de Play para iniciar con la simulación del diagrama eléctrico. Como se puede observar, la medición de la corriente en la resistencia de 200 ohms nos arroja un valor de alrededor de 32 mA. Esto mismo se puede hacer en todas las ramas del circuito, en dado caso de ser necesario. Para detener la simulación, hacer clic sobre el botón pausa. Con esto terminamos con la medición de la corriente en el circuito. Ahora se analizará el comportamiento del circuito resistivo cuando es alimentado con una fuente de voltaje de corriente alterna. Para esto se hará una copia del circuito actual. El primer paso es grabar todos los cambios del circuito original. Después regresar a Workspace, identificar el circuito que se quiere duplicar, seleccionar los tres puntos y seleccionar Make a Copy. Seleccionar la copia que se encuentra en la parte superior de la lista. Abrir archivo y seleccionar el icono del folder. Cambiar el nombre del circuito resistivo CD a circuito resistivo CA. También cambiar la descripción con corriente alterna y al final seleccionar Save. Con esto se termina con el proceso de generar una copia. Ahora detener la simulación del circuito. El siguiente paso es reemplazar la fuente de voltaje de corriente directa por una de corriente alterna. Para esto, primero se borrará el amperímetro y después seleccionar la fuente de voltaje de corriente directa. Seleccionar el icono de la herramienta y seleccionar el símbolo de la onda senoidal. Después cambiar el voltaje pico y frecuencia de la fuente de corriente alterna, seleccionando la palabra Frequency. Por default tiene un valor de 1 kHz. Arrastrando la flecha en el sentido contrario de las manecillas del reloj, se seleccionará el valor de 60 Hz. Y si es necesario, hacer los ajustes finos utilizando los símbolos más y menos. Después seleccionar la palabra amplitud y ajustar
el valor a 10 volt pico, arrastrando la flecha en el sentido de las manecillas del reloj. Si es necesario, hacer los ajustes finos utilizando los símbolos más y menos. Con esto terminamos con la configuración de la fuente de voltaje. Por último, hacer la conexión faltante para cerrar el circuito. Ahora se empezará con la medición de voltajes en el circuito. Para esto se tendrá que agregar una serie de voltímetros en los diversos componentes de dicho circuito. Lo primero será agregar un voltímetro en la fuente de voltaje para observar la forma de onda. Seleccionar el icono de play con la T minúscula, es decir, hacer la simulación con respecto al tiempo. Ahora seleccionar el voltímetro y después seleccionar el icono del ojo para observar la señal de la fuente de voltaje. Como se puede observar, el voltaje de la fuente oscila entre más 10 volts pico y menos 10 volts pico. Para apreciar mejor la forma de onda, se ajustará la escala del tiempo en el eje X. Para esto, tocar un área vacía del diagrama para que aparezca el icono de un reloj. Seleccionar el icono del reloj y arrastrar la flecha en el sentido de las manecillas del reloj para seleccionar el valor de 7 milisegundos sobre segundo. Con esta escala se aprecia mejor la forma senoidal de la onda de la fuente de voltaje. Como se puede observar, en el sentido de la corriente cambia repentinamente. Para apreciar mejor esto, cambiaremos la escala del tiempo a 3 milisegundos sobre segundo. Esto se debe a que la polaridad en la fuente de voltaje está alternando de un valor positivo, es decir, semiciclo positivo, a uno negativo, que será el semiciclo negativo. Ahora, agregar el instrumento virtual del voltímetro sobre la resistencia de 200 ohms. Girarlo 3 veces. Seleccionar la terminal izquierda del voltímetro y después seleccionar la terminal izquierda de la resistencia de 200 ohms. Ahora seleccionar la terminal derecha del voltímetro y después seleccionar la terminal derecha de la resistencia de 200 ohms. Hacer lo mismo en la resistencia de 220 ohms. Ahora, para obtener la medición de voltaje en la resistencia de 200 ohms, solo falta hacer clic sobre el icono de play con la letra T minúscula que se encuentra en las opciones de la parte inferior de la pantalla. Como se puede observar, solo sigue mostrando la medición de la fuente de voltaje. Para ver la medición de voltaje en la resistencia de 200 ohms, seleccionar el voltímetro y después seleccionar el icono del ojo. Ahora se muestra una segunda onda de menor voltaje pico. En este caso, la resistencia de 200 ohms consume 6.45 volts pico de los 10 volts pico que entrega la fuente. Ahora habilitar el tercer instrumento virtual del voltímetro en una de las resistencias de 220 ohms. Seleccionar el voltímetro y después seleccionar el icono del ojo. Ahora se muestra una tercera onda que consume el resto del voltaje de la fuente, es decir, 3.55 volts pico. Como se puede apreciar, la suma de los voltajes de las resistencias de la primera malla, 6.45 volts pico más 3.55 volts pico, nos da el voltaje de la fuente, es decir, 10 volts pico. Otra observación comparando las tres señales es que la única diferencia entre ellas es el voltaje pico, ya que la misma frecuencia de 60 Hz se mantiene entre las señales y no existe desfase entre las señales. Con esto terminamos con la medición de voltajes. Para finalizar, grabar los cambios hechos en el diagrama eléctrico. Es todo por esta ocasión.
Aún nos queda pendiente por explicar varias herramientas de la aplicación Every Circuit. En los siguientes videos estaré explicando más al respecto. Hasta la próxima.